Sanar el vínculo con nuestra madre significa un viaje a la feminidad. Lo que recibimos de nuestra madre durante la infancia deja una huella muy significativa en nuestra vida, ya que es nuestro primer apego e impulso. Nuestra mamá es la conexión que tenemos a partir de ella, construimos nuestras relaciones con las demás personas, ya sean de amistad o de pareja. Pero en esta situación, la relación con nuestra madre resulta tan importante que debemos procurar, tanto por nuestro bien como el de nuestro linaje, tener una buena relación. Un paso importante para sanar esta relación con ella es identificar nuestras heridas, es ver en qué situaciones de nuestra vida se presentan, qué situaciones me detonan, qué situaciones activan mis emociones o qué situaciones que me generan más intensidad que a otras personas. Esas creencias limitantes que podemos tener sobre nosotros mismos y qué problemas tiendo a tener en mis relaciones personales. Para responder a estas dudas e informarnos sobre este tema, tenemos aquí a nuestra querida amiga y terapeuta Paulina Ocaris, que viene a aclararnos muchas dudas al respecto. Bienvenida de vuelta, Pau. Hola Lau, qué gusto me da estar otra vez contigo y pues estoy listísima para comenzar a platicar. Me parece muy bien, Paola. El año pasado, fíjate, estuviste aquí hace un año y el año pasado estuvimos hablando acerca del linaje femenino, ¿te acuerdas? Y Claro que de, sí, qué rápido se fue el tiempo. ya sé, y de todos estos efectos que tenían, pues, en nuestra vida diaria, en cómo, pues, llegaban a afectar a nuestras emociones, a este tipo de situaciones que de pronto no sabemos de dónde vienen, ¿no? Entonces, este tema que escogí para platicar contigo el día de hoy, la verdad es que también me parece sumamente importante, y este programa no solamente es para aquellas personas que son madres, sino también para, pues, todos, o sea, en general, todos los que tenemos, pues, mamá y tenemos una relación y incluso si no tenemos como esa cercanía, es como un tema realmente importante porque nos ayuda a entender de dónde vienen también ciertas situaciones que afectan de alguna manera nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, para sanar esta relación, como bien lo dije en el intro, pues creo que de primera instancia me gustaría que habláramos de cuáles son estas heridas de la infancia. Claro que sí, Lau. Bueno, existen 5 heridas de la infancia. Estas son lo que es la herida de abandono, de traición, la de rechazo, la de injusticia y por último, la de humillación. ¿Nos podrías hablar así rápidamente de cada una de ellas, como para poder identificarlas? Por supuesto. Obviamente habrá muchísimo más, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder andar tanto. Pero, por ejemplo, la herida de abandono se distingue porque sentimos un constante, más bien diría yo, un constante abandono de las demás personas. Tenemos miedo a que se vayan y quienes tenemos esta herida muy profunda somos muy dependientes, ¿sí? Luego, nos vamos con herida de traición. Las personas con herida de traición suelen ser personas muy controladoras y que además en algún momento de su vida papá o mamá no cumplió sus expectativas y por esta cuestión les cuesta mucho trabajo confiar en las demás personas. ¿Sí? También tenemos la herida de rechazo, en donde vivimos constantemente una sensación de rechazo por parte de los demás, en donde también nos estamos escondiendo de que nos vean y decimos, híjole, mejor que no brille tanto o que no me note tanto, pero en el fondo hay una profunda necesidad de aceptación y de que sí me vean. También tenemos por ahí la herida de injusticia y las personas que tienen esta herida son personas que suelen ser muy, muy perfeccionistas, tanto que a veces se sabotean por exagerar en este perfeccionismo y son mujeres, bueno, no mujeres, también mujeres y hombres que suelen ahora sí que ser muy rígidos en su forma de ser, o es negro o es blanco, personas que se llevan mucho a los extremos, al trabajo demasiado porque quiero que todo el mundo diga que yo soy el mejor o la mejor,
o quiero mostrar que soy perfecto y que no me equivoco. Y por último, tenemos la herida de humillación. En esta herida, las personas que la tienen tienden a tener, ahora sí que cuestiones masoquistas, o sea, se pueden quedar ahí en una relación en la cual está doliendo mucho, ¿no? O sea, que ya es evidente que hay que moverse de ahí, pero ahí se quedan. Son personas que no ven primero por sus necesidades, sino por las necesidades de los demás. Ok, y nosotros podemos, bueno, cada uno de nosotros podemos tener más de una herida de estas, ¿no? O sea, no es como necesario tener una u otra, sino podemos tener como una combinación. Sí, claro, yo diría que todos tenemos un poquito de todas, porque si no tuviéramos, ¿cómo podríamos ahora sí que reconocer el sentimiento de traición, humillación, etcétera? Sin embargo, ahora son mucho más profundas. Entonces, cada herida tiene sus características de personalidad y si al momento de estudiarlas profundamente te das cuenta de que te identificas mucho más con una, entonces esa va a ser tu herida de la infancia, ahora sí que más profunda. ¿Qué aspectos crees tú que se ven más afectados por este tipo de heridas en nuestra vida diaria? O sea, hablando a nivel general. Mira, híjole, pues yo creo que todo, o sea, todo, porque desde la relación de pareja, que mucha gente llega conmigo porque, ¿sabes qué? Que, mi relación de pareja va mal, o sabes que terminé con alguien y estoy que no sé cómo recuperarme. Entonces, la relación de pareja se ve muy influida por la serie de la infancia, el éxito profesional, o sea, esas veces que decimos, ¿por qué no termina de irme bien? ¿Por qué no me fluye el dinero? ¿Por qué no fluye el éxito, no? Entonces, en este aspecto, pero también en nuestras relaciones con los demás, o sea, tanto o sea, mujeres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con hombres, o sea, todo tiene que ver con nuestras heridas de la infancia, ¿no? La toma de decisiones. ¿Por qué? Porque todo esto está en el inconsciente y pues nosotros funcionamos con muchísimas cosas que están en el inconsciente. O sea, somos conscientes de muy poquito, pero al ir por la vida, en la toma de decisiones, en el actuar, en el ser, van saliendo esas cositas del inconsciente que se manifiestan allá afuera tangiblemente. Y ahorita que decías de lo de la pareja, dicen que es como un reflejo de nosotros mismos, ¿no? O sea, de las heridas que podemos tener en la infancia, que en realidad nuestra pareja hace como esa función de espejo de lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué piensas tú de eso? Por supuesto, creo que es cierto, pero aquí me gustaría como aclarar que no necesariamente, bueno, es que mucha gente piensa que, o sea, es mi reflejo, quiere decir que yo soy igual a esa persona, ¿no? No necesariamente, o sea, esa pareja nos puede reflejar más bien, o que yo también soy igual, o tengo algo igual o parecido, o que efectivamente si algo me está doliendo de esa persona, realmente no es que esa persona me lo esté haciendo, es que yo ahí tengo que sanar un montón de cosas y las estoy proyectando en esta otra para entonces poderme hacer consciente de todo lo que tengo que trabajar en mí. Pero por supuesto que la pareja, yo diría que a veces es nuestro mayor maestro. Claro. Y realmente, digo, como bien lo mencionaba en el intro, pues nuestra primera relación, pues de apego, de cariño, todo esto que es como las bases para construir las relaciones interpersonales, pues se genera con mamá en un principio, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene o qué tan ligado está el hecho de situaciones del pasado con estas heridas de la infancia? Híjole, pues mira, de entrada, como lo acabas de decir, se supone, porque
Antes no se hacía mucho, ya ahorita es mucho más frecuente, pero se supone que cuando nacemos, pues lo primero que deberían de hacer es darnos con mamá. Ajá, a ver, señora, acaba de nacer su bebé, o sea, aquí está, luego, apego seguro y para que la abrace o lo abrace y empiecen a crear esa conexión. Entonces, sí, imagínate, de entrada yo creo que los millennials, no todos tuvimos eso, ¿no? Esto del apego inmediato es nuevo. Entonces, de entrada, imagínate, ¿no? No tuviste apego seguro con mamá, o habrá personas que sí habrán tenido como esa suerte, pero la mayoría no. Ya, ahí, imagínate, sales de un mundo totalmente diferente y de repente, normalmente los bebés lloran, ajá, porque es como el impacto, y entonces, ¿quién te cuida? Ajá, entonces eso, o sea, de entrada, ya marcó muchísimo, no nuestro destino, pero marca esta parte de falta mamá, da algo de ansiedad, ¿sí? Y, y bueno, en los primeros años de vida se pueden ir generando algunas heridas, inclusive antes de que nazcamos, por ejemplo, la herida de rechazo suele aparecer incluso antes de la concepción, ¿no? Cuando mamá se da cuenta de que está embarazada, pero mamá no quería tener ese bebé y lo tiene y le cae de sorpresa, ya tenemos ahí una herida de rechazo, ¿no? Pero bueno, van apareciendo las demás heridas a través de las experiencias. Híjole, el bebé se sintió abandonado, ahora se sintió traicionado, luego sintió una humillación. Entonces, es ahí conforme se va moldeando todo esto de las heridas. Por lo tanto, el pasado, o sea, nuestra infancia, nuestra adolescencia, va marcando esas heridas que se van a quedar ahí más profundas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando somos grandes, empezamos a tener experiencias incómodas, experiencias dolorosas, que no son más que la misma experiencia que vivimos cuando éramos bebés y ni siquiera nos acordamos, porque va a haber heridas, o sea, por ejemplo, una persona que tenga herida de rechazo porque su mamá se embarazó sin planearlo, pues ni siquiera se va a acordar, ¿no? Porque estaba en el vientre, ¿sí? Pero bueno, también no te vas a acordar de cuando tenía 6 meses, pero te vas a dar cuenta que entonces te has sentido rechazada quizá toda tu vida, ¿no? Y que se repiten las experiencias. Es que ahora este grupito de amigas me rechazó, pero después te vas a acordar que el grupito de las niñas del kinder te rechazó también, ¿no? Y entonces eso habla de que hubo otro rechazo anterior en tu vida. Entonces, las experiencias del pasado, si no las resolvemos, lo que va a pasar es que las vamos a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que podamos sanarlas. Como dicen, ¿no? Que la vida es el mejor maestro y que si no entiendes la lección te la repite una y otra vez, ¿no? Básicamente Sí, es ese concepto. Y fíjate qué importante esto que dices. Yo, bueno, pues como bien sabes, pues yo fui mamá muy joven y cuando Chris nació, cuando mi hijo nació, a mí no me dieron a Chris, o sea, de hecho, él no respiró luego, o sea, tuvo como un tema ahí y yo estaba pues muy asustada porque pues no respiraba, no lo oía llorar. Y de pronto, pues ya, o sea, lograron que llorara y todo. Y lo único que hicieron fue acercármelo y decirme, aquí está su bebé, y ya, o sea, se lo llevaron. Y en ese momento, la verdad, pues yo moría de cansancio ya, o sea, yo ya llevaba alrededor de, no sé, 14 horas en labor de parto, entonces ya yo ya estaba fatigada. Y sí, o sea, realmente yo tuve ese primer contacto con mi hijo ya consciente, como, no sé, 8 horas después, ¿te gusta? Más o menos. O sea, entonces sí, qué importante eso que dices, ¿no? Porque realmente no es como que uno lo haga consciente, o sea, como mamá, no es que lo hagas consciente, no es que digas, ay, es que seguramente él se sintió rechazado por mí o, ¿sabes? O sea, y creo que sí hay muchas situaciones como mamá que pueden llegar a suceder inconscientemente y que no sepas el efecto que tiene en tus hijos esta situación, ¿no?
aquí acabas de dar con el clavo, que tiene que ver mucho con la sanación, porque normalmente cuando tratamos de sanar las heridas con mamá, y te lo digo por la experiencia en los talleres, en coaching, las mujeres llegan, o incluso los hombres, ¿no? Es que mi mamá no estuvo en tal momento, es que mi mamá no me dio esto porque estaba trabajando, es que mi mamá... y bueno, hay un montón de cosas por las cuales juzgamos a mamá, pero muchas veces mamá no fue consciente. Ajá, o sea, no fue consciente de que te lastimó, ¿sí? O sea, la herida es tuya, ¿sí? Y lo mismo sucede con la pareja, ¿no? A veces no es consciente de que te lastimó, ¿sí? O de que te lastimó tanto. ¿Por qué? Porque la herida es tuya. Y creo que también aquí a veces somos muy malos a la hora de juzgar a mamá, ¿no? Entonces, mamá tiene que ser perfecta. O sea, imagínate que tu hijo te dijera, oye, mamá, ¿por qué no pediste que inmediatamente me dieran apego seguro? O sea, y tú le vas a decir, pues es que yo no sabía que eso era importante. ¿Sí me explico? O sea, Claro. sería como absurdo que él te lo reclamara si tú no sabías que eso era importante. Y eso es lo que vamos haciendo con mamá a lo largo de nuestra vida si no sanamos nuestras heridas. No nos damos cuenta de que en muchas cosas juzgamos a mamá y mamá tal vez no se dio cuenta, o tal vez sí se dio cuenta, pero fue lo único que pudo hacer. O sea, fue para lo que más le daba su conciencia de ese momento. Probablemente el día de hoy tengamos una mamá con más conciencia, por ejemplo tú, que ahorita dices, híjole, si yo me aventara otro hijo con esta información, ya sé que, oiga, dénmelo. O sea, pero en ese momento tú no tenías ese estado de conciencia y eso no te hace una mala persona. Simplemente era la conciencia que tú tenías. Y ese es el secreto para comenzar a sanar a mamá. Que nos demos cuenta de que mamá tenía otra conciencia y de que seguramente se equivocó en muchas cosas porque ser mamá no es fácil y nadie te da un manual así que donde dices, oye, son 500 hojas, léelas durante estos 9 meses de embarazo para que seas la mamá más chingona. Sí, no, definitivamente creo que, pues, al final del día como mamá, lo que haces es compartir como el conocimiento que tienes heredado de también de tu propia mamá, de tus abuelas, ¿no? O sea, ese conocimiento que verdaderamente crees y lo sigues, ¿no? A lo mejor no al pie de la letra, a lo mejor hay cosas que tú vas modificando, pero es esa conciencia que tú tienes heredada y de pronto, pues sí puedes nutrirla, o sea, puedes ir investigando y nutrir y decir, yo voy a modificar esto, voy a agregar esto, voy a hacer lo otro, pero en realidad, pues tú confías en eso, ¿no? Confías en lo que se te heredó, se te dijo en algún punto. Entonces, digo, en mi caso, pues realmente yo no tuve pues como abuelas, tías, etcétera. Entonces, realmente mi marco de referencia pues era mi mamá, ¿no? Entonces, sí, sí es como veo muchas cosas como mamá, o sea, más bien ejerciendo la maternidad de ella en mí, ¿no? Porque al final del día, pues yo aprendí a ser mamá a través de ella. Entonces, eh, digo, metiéndonos a ese tema como familiar y todo eso, ese rollo, me gustaría preguntarte, o sea, en este sentido de la conciencia como de cómo maternar, ¿cómo afectan los secretos familiares en las mujeres? O sea, me refiero a temas como el que mencionabas de es que pues ella no quería ser mamá y de todas maneras lo tuvo por la situación que haya sido, el, no sé, sabes que es que pues la casaron a fuerza y ella pues no quería como ejercer ese papel todavía, o si tuvo algún problema de aborto, no sé, o sea, ¿cómo afectan este tipo de historias familiares pues a las nuevas generaciones? Ay, Lau, acabas de tocar algo súper importante en la sanación de lo que es mamá y del árbol familiar, ¿eh? O sea, ahí también sanamos papá y a todos nuestros antepasados, pero los secretos familiares
es bien importante que los descubramos, que ahí rasguemos para saber qué secretos hubo en nuestra familia. ¿Por qué? Porque de entrada, o sea, si es un secreto, la energía que guarda es energía de culpa, por ejemplo. Ay, es que tuve un aborto, o sea, bueno, en el caso de que haya sido un aborto por elección, hay mucha culpa, ¿no? En el caso de que haya sido un aborto espontáneo, suele haber incluso también culpa, pero también suele haber mucha vergüenza de todas formas, ¿no? Entonces, toda esta energía de los secretos guarda culpa, vergüenza, tristeza, enojo, ira. Y ahora imagínate que esa energía se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, imagínate a la generación de tu abuela y que tu abuela haya sufrido algo y almacena y guarda toda esa energía se la transmite a tu mamá y tu mamá te transmite todo lo que vive la abuela, que se convierte en un secreto, más sus secretos, y luego tú lo pasa a ti. ¿Qué es lo que sucede? Que va a llegar el momento en el que alguien va a tener que resolver esos secretos. O sea, por eso es tan importante y por eso existe esta frase de si sana una, sanamos todas. Porque, a ver, los problemas en las generaciones, en el árbol genealógico, se tienen que resolver en algún momento. Ajá. O sea, no estoy diciendo que una generación vaya a resolver 1000 problemas, pero se va pasando, ¿no? A ver, aquí está la piedrita y tú ya tienes 3 piedritas, ¿no? La tuya, la de tu mamá, la de tu abuela, y ya tienes que ir resolviendo cosas. Y por eso de repente vivimos cosas tan conflictivas que dices, ¿por qué me pasó esto tan grande? Pues porque traes ahí un costal de piedras. ¿Y qué va pasando? En el momento en el que tú te empiezas a ser responsable de tu vida, que tú vas indagando en esos secretos, que vas entendiendo y tomando con amor, a ver, mi abuela abortó, no la voy a juzgar, ¿no? O a ver, tal persona cometió un asesinato o alguien de mi familia, una mujer de mi familia sufrió abuso sexual y se quedó callada y se sintió profundamente triste. El simple hecho de que tú honres, yo estoy viendo que tú pasaste por esto y lo lamento mucho y voy a honrar tu vida y tu sufrimiento haciéndolo mejor con la mía, y haciéndolo mejor con la mía implica entonces ver todo eso y empezar a ponerlo en su lugar, a honrar a cada quien, y además yo también hacer cambios en mi vida para no repetir esos patrones y no repetir la historia de esos secretos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que entonces, en el momento en el que tú ya liberas algo y dices, a ver, este secreto y este problema ya se liberaron, ya quedaron sanos, yo estoy en paz, también el árbol familiar queda en paz. ¿Y qué es lo que pasa? Que la siguiente generación, o sea, en tu caso, tú le vas a dar menos piedritas a tu hijo. ¿Sí me explico? Sí, y es que, no sé, o sea, por ejemplo, hace ratito mencionaba que yo no tuve como esa intervención de abuelas o tías, no porque no las tenga, sino porque en realidad no tuve la oportunidad de convivir con ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, mi abuela materna falleció mucho antes de que yo llegara a este mundo, ¿no? Y justo hablando de ese tema, he oído una, no sé si llamarlo teoría o llamarlo, este, pues no sé, un estudio en el que se menciona de que algo mágico que pasa es que hay un momento en el que las 3 generaciones están juntas. Es decir, está la abuela embarazada de tu mamá y tú ya existes como un óvulo dentro de tu mamá, porque, pues, si no lo saben, las mujeres, desde el momento de que estamos en la panza de nuestras mamás, ya tenemos la cantidad de óvulos que vamos a tener para nuestra vida, ¿no? Entonces, Sí, y esto que dices, o sea, no es una teoría así, ¿eh? O sea, yo
tengo la oportunidad de trabajar con ginecólogos y uno de ellos, que me atrevo justamente a dar el nombre, se llama el doctor Abraham González Rodríguez, que está en Querétaro. Yo le pregunté, le dije, a ver, ¿esto sí es cierto? Porque luego, ¿qué tal si es puro misticismo y todo eso? Y me dijo, sí, sí es cierto. Entonces, exactamente, ahí están. O sea, para que vean que sí es cierto que se transmite todo desde la abuela. Y está increíble, porque entonces me pongo a pensar que a pesar de que yo no tuve ese contacto con mi abuela, en algún punto estuvimos juntas las 3. En algún punto fue como esa cercanía, ¿no? Y y es ese momento en el que, pues, es heredado todo este sentimiento, todo estas situaciones de, pues, de tristeza o de sufrimiento, de silencio, incluso, que mencionabas ahorita, ¿no? Entonces, ¿tú qué me recomendarías en ese sentido, para personas que a lo mejor, como es mi caso, no tuvieron esa cercanía, pero que saben que hubo algo ahí de conflicto alrededor de su familia? Digo, lo ideal sería tratar de rasgar por ahí con mamá, ¿no? Oye, mamá, cuéntame de la abuela, ¿no? Probablemente mamá te va a contar puras cosas buenas y no te va a contar los secretos de la abuela. O quizá hay algunas mamás que digan, bueno, está bien, le voy a contar este secreto. Eh, a veces yo lo que he visto también es que cuando pedimos información, sobre todo las generaciones mayores, por ejemplo las abuelas, o si mamá es muy grande, nos endulzan las cosas. Y me gustaría compartir rápidamente como una observación ahí que tuvimos mi novio y yo, que hemos estado últimamente tratando de obtener más información de nuestros antepasados y por allí nos dimos cuenta ambos que de repente las abuelas como que dejaban pasar ciertas cosas que ahorita no se dejarían pasar, ¿no? Y bueno, en mi caso, porque bueno, respeto la historia de Mario y no lo voy a ventanear, pero en mi caso, mi abuela ya falleció y yo recuerdo que ella me contaba, e incluso mi mamá, que ella se casó a los 14 años con mi abuelo que tenía 24 años. Si eso ahorita tú lo dices, oye, este chico de 24 se va a casar con una de 14 en la cárcel, ¿no? O sea, es imposible. Claro. Eh, pero bueno, no voy a juzgar a mi abuela, eran otros tiempos, pero lo que sí creo que es grave hasta cierta forma es que, o sea, ellos se escaparon, ajá, él se la robó. Y ella se casó, ¿no? Y ella nunca se arrepintió de casarse, ella fue muy feliz con mi abuelo. Sin embargo, imagínate el estrés que vivió esa niña de 14 años separada de sus papás en aquel tiempo de que, o sea, imagínate, si te escapabas con alguien eras lo peorcito que pudiera haber, imagínate, y ahora que regrese, ¿qué me van a decir? Bueno, ya al final de cuentas los papás dieron su permiso, se casaron y bueno, mis abuelos fueron felices, pero a lo que voy es, o sea, mi abuela nunca mencionó me sentí estresada, fue un periodo como difícil, sino todo fue bonito. Y a lo que voy es que si ponemos mucha atención a las historias, aunque mamá no las cuente muy bien o solamente nos cuente la parte buena, podemos encontrar estos huecos de esto como que no es muy normal. Ajá. Y Sí. entonces cuando podemos encontrar y identificar estos huecos, empezamos también a sanar nuestro árbol familiar, porque decimos, bueno, pero pues la abuela habrá sentido medio feo, ¿no? Ay, pobre abuela, ¿no? Abuela, te honro, gracias porque con todo eso que sufriste e hiciste con mi abuelo, pues al final yo estoy aquí, ¿no? Entonces, cuando empezamos a Ujú. identificar esas cosas, empezamos también a sanar, pero hay que ser muy observadoras en la historia. Otra cosa, pues digo, sobre todo cuando no conocimos a algún familiar, la información nos llega. Ajá. Te puede llegar a través de sueños, porque es tu inconsciente, te puede llegar a través de sensaciones. Es que yo siento como que este tema no es mío, siento que este tema tiene que ver con un antepasado. Ajá. Entonces, la información llega, o inclusive, ¿no? A mí me ha pasado que digo, ya voy a ver acerca de mi árbol familiar, quiero conocer esto y esto y esto, y llega la información casualmente. Ajá, entonces, el hecho de nosotros
querer e intencionar y decir, quiero trabajar mi árbol familiar, quiero trabajar a mi abuela, los secretos familiares, va a empezar a llegar cierta información. Y por ejemplo, ahí mencionabas esta parte de que como pues a los millennials nos está tocando justo reparar este tipo de cosas. Digo, en mi caso, pues soy como en ahora sí que en el transcurso también de ser mamá, ¿no? Entonces fue como a la par el hacer las cosas, pero esto también tiene mucho que ver con límites, ¿no? O sea, con límites familiares, con límites de hacia mamá o hacia la abuela o hacia en sí, ¿no? O sea, nuestra familia, con respecto a ese tipo de cosas, de que de pronto antes se permitían cierto tipo de situaciones y ahora pues ya son como pues mal vistas, ¿no? O son como raras, ¿no? O sea, se siente que no están bien. Ujú. Entonces, a eso me refiero, o sea, qué tan importante es poner como límites en esas situaciones. Súper importante. A ver, de por sí, a los latinoamericanos nos cuesta trabajo, y estoy hablando de hombres y mujeres, nos cuesta mucho trabajo decir no o poner límites. Y luego, si metemos como cuestiones relacionadas hasta con mamá, más límites, ¿no? Entonces, de entrada, mujeres, necesitamos aprender a poner límites a todas las personas, ¿sí? ¿Por qué? Los límites también son amor propio y amor también al otro. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo un límite al otro y el otro tiene que respetarlo, también yo le estoy ayudando a evolucionar como persona, ¿sí? A que vea las cosas que necesita trabajar para entonces ya no sentirse incómodo con ese límite. Entonces es muy importante poner límites, saber decir no, saber decir hasta aquí. Y, o sea, en general. Pero también es bien importante, creo yo, en la sanación con mamá, aprender a poner límites amorosos. Yo todavía conozco mujeres que tienen 30, 40 años y que son como las mamás de su mamá, que eso no debería de ser. O sea, a ver, tú puedes tener 40 años y por supuesto que si tu mamá tiene 70 años y ya no camina bien y está enferma, pues claro que la vas a cuidar, pero una cosa es que la cuides como hija a mamá que está enferma o que está viejita, a que la cuides como si tú fueras la mamá y le estés dando aquello que a mamá le faltó de la abuela. ¿Por qué? Porque en ese momento tú estás ocupando entonces el lugar de la abuela. ¿Y qué crees? Que cuando hay este desorden, o sea, a ver, yo hija que estoy en este lugar de la jerarquía, me quiero subir aquí a ser la abuela, ajá, y mamá de mi mamá. Entonces, cuando suceden esas cosas, se hace un despapalle, que para qué te cuento, y luego no fluye el dinero, luego la vida misma no fluye. Si tú no ocupas tu lugar en la jerarquía, en el sistema familiar, si tú no ocupas tu lugar y estás ocupando otro, ¿qué es lo que va a pasar? La vida no va a fluir. Tú tienes que ocupar tu lugar. No quiere decir que no cuides a tu mamá, pero una cosa es, cuido a mi mamá, ajá, o sea, pero poniendo estos límites de yo primero y mi familia primero y mi mamá, ok, te cuido, ¿no? Pero si yo esto, entonces, si mamá, por ejemplo, eh, puede sin ningún problema ir al banco o puede sin ningún problema trasladarse de aquí a allá, y solamente porque no se siente, ahora sí que una gran mujer, y gran mujer no porque no lo sea, sino porque a veces no lo puede ver, ajá, porque le hace falta trabajar en ella misma. Entonces, no, mamá, yo te llevo, no, mamá, yo dejo de hacer cosas, ¿no? O sea, he tenido personas en coaching que la mamá se enojaba y hacía berrinche porque la familia quería irse de vacaciones y la mamá quería ir a una boda. Y al último la familia no se fue de vacaciones y por la mamá se fue a la boda. ¿Sí me explico? A Sí, ese sí. tipo de situaciones me refiero. Tú no eres la mamá de tu mamá, ¿sí? Entonces, si tu mamá, si estás en esta situación y tu mamá quiere ir a la boda, mamá, ve a la boda. Ajá. Mi familia, mi esposo, mis hijos y yo queremos ir de vacaciones. Y
vamos a respetar eso. A eso es a lo que me explico. Entonces, también, perdón, a lo que me refiero, también hay que aprender a poner límites a mamá, ya que somos adultas, porque si no los ponemos, entonces también las cosas no funcionan de la manera que deberían de funcionar. Y almacenamos mucha ira. Sí, porque empiezan las frustraciones, empieza el rencor, empieza ese tipo de emociones que no son como ni sanas para uno, ni tampoco, pues, para la otra persona, ¿no? O sea, en este caso, tu mamá. Entonces, ¿cuáles crees tú que serían como los primeros pasos como para sanar esa relación con mamá y que no lleguemos a este tipo de situaciones? O sea, que no como que no caigamos justo en generar este tipo de sentimientos, pues, negativos, por decirlo de alguna manera, con respecto a la relación con mamá. Yo creo que primero que nada es importante hacer conciencia de si tenemos algún enojo con mamá, qué tipo de enojo, porque bueno, puede que ni siquiera estemos conscientes, ¿no? También he trabajado con muchas mujeres que primero me dicen, pues no, o sea, yo no tengo ningún enojo con mamá, yo fui súper feliz, mi mamá fue lo mejor. Y después, bueno, tienen un montón de problemas relacionados con las heridas involucradas con mamá, ¿no? Y es como, más bien no te has dado cuenta, ¿no? O después es, ay, es que mi mamá no me deja esto y ya tienen 40 años, ¿no? Y es como, no te has dado cuenta. Entonces, primero hay que darnos cuenta de si hay algún enojo con mamá, si hay algo que no me gusta de mamá y eso que no me gusta, o sea, yo te puedo decir, ay, no me gusta que mi mamá duerma tanto, pero pues, eso es irrelevante, ¿no? Eso no me va a provocar ninguna herida, pero si yo te digo, ay, es que no me gusta que mi mamá me grite, ah, entonces, ¿y el que te grite te genera algo? Ah, pues sí, la verdad es que sí me genera algo. Entonces, si me genera algo, hay una herida ahí. Entonces, primero hacer conciencia de si tenemos algo con mamá, un enojo, un resentimiento, algo que me produzca mucha tristeza, porque entonces eso nos va a indicar que necesitamos sanar a mamá, ¿no? ¿Y cómo empezamos este camino de sanar a mamá? Híjole, a mí me encantaría darles como una receta, ¿no? De paso número 1 y ya después de que cumplan los 10 pasos, ya, sanada. Pero como todo camino de sanación, el sanar a mamá es un proceso que nos puede llevar poquito tiempo o mucho tiempo o toda la vida, ¿no? Porque vamos descubriendo cosas, dependiendo también de tu historia familiar. Que ahí creo que también hay que valorarlo, ¿no? Si mi historia Mm. familiar de entrada fue muy dura, ah, bueno, pues seguramente también eso me indica que hay algo que sanar con mamá, ¿no? Pero bueno, después de hacer esta conciencia, esta reflexión, me parece que entonces podemos comenzar a tomar acción. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, empezar a informarnos, a leer al respecto de las heridas de la infancia y eso nos va a dar como más claridad. El tomar terapia psicológica, por supuesto que siempre va a ser una gran opción porque ahí vamos a poder sacarlo. El hacer journaling o escribir en el diario también nos ayuda a depositar ahí como el dolor que hay. El tomar talleres en relación a mamá. También las constelaciones familiares me parece que ayudan muchísimo a esta parte. Y creo que también el hecho de comenzar a leer acerca de la maternidad, pero la maternidad ya vista desde un punto diferente, ¿sí? Porque toda la vida nos han vendido que mamá tiene que ser la mujer pura, santa, perfecta. ¿Qué es lo que pasa cuando te dicen que algo tiene que ser puro, santo y perfecto? Que entonces, cuando no es ni puro, ni santo, ni perfecto, y creo que ningún ser humano aquí es puro, santo y perfecto, pues entonces eres lo peor. Ajá, o sea, o eres blanco o eres negro. Entonces, si no eres pura y perfecta, entonces eres la peor. ¿Qué pasa? Creo que parte de este sistema patriarcal nos viene diciendo que las mujeres y las mujeres madres tienen que ser puras, santas y perfectas. ¿Y qué sucede con esto? Que entonces entre mujeres decimos, ay, ya viste qué decisiones toma, ay, ya viste cómo dedica más tiempo al trabajo
que a sus hijos, o si no, o ya viste que se la pasa todo el día ahí en la casa con sus hijos y que no hace absolutamente nada, que floja. O sea, el chiste es que, o sea, si haces una cosa te critican, si haces la otra te critican, ¿sí? ¿Qué pasa? Que somos seres humanos y que seguramente habrá algún momento en el que el otro día leía, ¿no? Que una mamá que un día se le cayó el bebé y dice, pensé que nunca me iba a pasar y me pasó, ¿no? Pasa, eres humano, ¿no? O mamás que ya estás harta del bebé porque estás súper cansada y das un gritón horrible, ¿no? Ya cállate, ¿no? Algo así. Entonces, no somos puras, santas y perfectas. Diario estamos tratando de ser las mejores mujeres y me parece que la mayoría de las mujeres aquí en el mundo también están tratando de ser ahora sí que las mejores mamás y que se equivocan todos los días y que quizá decisiones que tomaron fueron muy malas, pero si no empezamos a leer, a informarnos en este nuevo punto de vista de la maternidad, vamos a seguir señalando a las mujeres. ¿Y qué pasa? Cuando no podemos entender que las mujeres nos podemos equivocar, juzgamos todavía de una forma más fuerte a mamá. Es que mamá, yo he escuchado, es que mamá no tenía tiempo para mí y lo único que me pudo dar fue dinero. Bueno, qué bueno, o sea, tal vez no te dio abrazos, pero el día de hoy estás aquí y respiras. Ajá. Y el día de hoy, con tus medios, puedes sanar esa herida que te dejó y que mamá no te haya puesto tanta atención porque por amor y por que así fue su contexto, tuvo que trabajar para que tú el día de hoy estuvieras así. Pero necesitamos entonces empezarnos a informar más de este nuevo punto de vista de la maternidad, una maternidad mucho más consciente, una maternidad mucho más sorora entre nosotras, para que al final podamos entender que mamá lo que hizo mal no lo hizo porque era una bruja y era el peor ser humano del planeta, ¿no? Es porque así tocó, así había esa conciencia, así tocó y seguramente muchas de las decisiones que tomó las tomó por amor. Y es que aparte, como bien lo mencionas, creo que también está en uno el tomar como esa batuta y decir, ok, ya a mí me faltó esta situación, ¿no? O sea, como hijo me faltó esta situación, pues, o sea, como mamá, pues lo voy a hacer, ¿no? Para mi hijo. O sea, en lugar de decir, es que a mí no me lo dieron y tampoco lo voy a dar, ¿no? O sea, es como cambiar la historia y decir, ok, o sea, yo no lo tuve, pero soy más consciente, ¿no? De lo que a lo mejor, pues, pudo haber sido mi mamá y no porque, como dices, no porque lo hiciera desde un ámbito, pues, malo o de querer lastimar a la persona, sino simplemente porque o no existían las herramientas o no tenía como el conocimiento o no hacía pues sentido en ese momento tener ese tipo de conciencia, ¿no? Y creo que como hija te toca pues dar ese paso y decir, o sea, pues vamos a ir como evolucionando, ¿no? O sea, como tratando de arreglar este tipo de situaciones. Y aún así cometes otros errores, o sea, diferentes a los que cometió tu mamá, pero los cometes. Porque como dices, o sea, no somos perfectas, no somos estos seres inmaculados, sabios y etcétera, que pues vinieron aquí a crear o a formar a un ser humano, ¿no? O sea, realmente somos un ser humano que está aprendiendo en el camino a crear de la mejor manera o a criar de la mejor manera a otro ser humano, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto de tomar como lo mejor, ¿no? De que se te dio y transformarlo en algo que ese hijo o hija pueda tomar a su vez y ir evolucionando, ¿no? Generación tras generación. Así es, Lau. O sea, lo acabas de decir perfectamente. La verdad es que me encanta este tema, pero quisiera que nos dijeras, ¿hay algún libro, algo que nos podamos acercar
algún contenido que tú recomiendes como para justamente, ahorita mencionabas algo muy importante de conocer acerca de la maternidad, ¿no? O sea, ver la maternidad desde otro punto de vista. Tú como, ahora sí que como especialista en este tema, ¿tú recomiendas algún contenido en particular? Sí, fíjate que hay un libro que a mí me encanta, que cuando yo lo leí, inclusive a veces hasta me costaba un poquito de trabajo porque yo decía, ¿es cierto? Hay alguien que ya tiene bastantes años tocando este tema de la herida materna. Sí, todo su contenido prácticamente está en inglés, se llama Bethany Webster, pero su libro sí está en español y su libro se llama Sanar la herida materna. Eh, es un libro que súper recomiendo, lo pueden, o sea, comprar en físico o también lo pueden comprar digital. Y es un libro que toca muchas cosas fuertes acerca de la maternidad. Ella cuenta cómo empezó a sanar a su mamá, pero también nos da este otro punto de vista, ¿no? De que ¿cómo podemos hacer para sanar a mamá si todavía no entendemos que las mujeres seguimos juzgándonos tan duramente entre nosotras, ¿no? Entonces es un libro bastante interesante que por supuesto que les recomiendo. Y qué bonito esto que mencionas de la sororidad, ¿no? Porque al final, pues sí, son diferentes jerarquías, como bien lo mencionas, o sea, es tu abuela, es tu mamá, o sea, eres la hija, y de pronto te das cuenta que todas somos mujeres y que todas nos podemos apoyar y que todas podemos como comprender y ver la relación desde otra perspectiva y que no necesariamente tenemos que tener este sentimiento de es que tú me hiciste esto, o es que tú, ya sabes, sino tener como este discurso un poco más amable, un poco más amigable, no solamente para con las demás, sino para con nosotros mismos, ¿no? Sí, el día que todas seamos sororas, yo creo que la realidad va a cambiar muchísimo. Digo, estamos haciéndolo, estamos en el camino, pero todavía falta mucho. Así es. Pues muchas gracias, Pau. La verdad es que me gustó mucho platicar de esto contigo. Y antes de que nos vayamos, quiero que hagas ahora sí que un comercial de tu taller. La verdad es que me parece algo muy importante porque como bien lo dije, o sea, este tema no solamente es para aquellas mujeres que ya son mamás, sino también para todas aquellas que tenemos como esa, no sé si llamarla misión, pero ese gusanito dentro de querer como sanar este árbol genealógico, ¿no? Entonces, pues ahora sí que platícanos un poquito de tu taller. Claro que sí, yo con muchísimo gusto. Bueno, por ahí tengo un taller que se llama Sanando mis heridas con mamá, en donde pues revisamos desde el árbol familiar, los secretos, también revisamos fechas de nacimiento, porque se van a dar cuenta que coinciden ahí fechas de nacimiento, oficios, profesiones. Revisamos todo eso para entonces podernos dar cuenta de una forma consciente qué patrones estamos repitiendo de mamá o incluso de la abuela y revisamos algo de estas heridas de la infancia que ya estuvimos platicando. Y también comenzamos a tener otra mirada hacia mamá, pero trabajando primero en nosotras mismas y en la sororidad para entonces que sí se pueda producir esta sanación, ¿no? O se pueda empezar este proceso de sanación. Se llama Sanando mis heridas con mamá. Y bueno, cualquiera que esté interesada puede mandar un mensaje a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram como pau-ocaris, ocaris con Z, y con mucho gusto les doy más información. La verdad es que me encantaría tener a muchas mujeres en ese taller, ¿no? Porque creo que es necesario trabajar a mamá. Muchísimas gracias, Pau. La verdad los invito a que tomen este taller, no solamente por lo que ya mencionamos, sino también porque verdaderamente Pau es una profesional y de verdad recomiendo mucho sus talleres. Yo he tomado alguno con ella, entonces la verdad es que anímense si quieren trabajar este tema, creo que es una muy buena opción. ¿Sí? Gracias, Clau. Qué bonito haber estado otra vez contigo.
Muchas gracias, no, al contrario, de verdad, gracias por estar aquí y por dedicarnos este tiempo y pues sobre todo por compartirnos tu conocimiento, ¿no? Gracias a ti. Mis chingonas, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Esperamos que hayan disfrutado tanto este episodio como nosotras y las invitamos a que nos den 5 estrellitas en Spotify y se pasen también por nuestro Instagram @andamos_chingonas, donde estaremos posteando información de valor, así como anunciando los siguientes temas y capítulos de podcast. Nos podrán encontrar también en otras plataformas de música como Amazon Music, Google Podcast y iHeartRadio. Compartan este episodio con sus amigas y conocidas. Les habla Laura Albarrán y recuerden, andamos chingonas.